Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más, por supuesto, al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión vamos con el segundo video a la pregunta ¿qué es metafísica de Martin Heidegger? Como habrán visto en la primera parte y por si no lo vieron, vayan en este mismo momento a la primera parte de esta gran pregunta. Es una pequeña obra, de Editorial Alianza. Hablamos un poco ya del contenido que tiene esta obra. Se las recomiendo. También hay otra de Editorial Trota que tengo por ahí. Pero bueno, esta es una excelente traducción. Es bastante económica, se consigue y es para llevar para todos lados. En la primera parte de este video, como ya sabrán, hablamos de dónde está extraída esta obra, el contexto general y el análisis de la composición de qué es metafísica. Hablamos un poco de la breve introducción y del despliegue de un preguntar metafísico. Si no se suscriben al canal, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios, dejen su like, ingresen también a Instagram, que estamos ahí. En todas las redes sociales estamos creciendo un montón, estoy muy contento, obviamente, con todo esto que está pasando en este canal, con todo el feedback que estamos teniendo. Así que agradecerles nuevamente y ahora nos vamos a meter de lleno en la elaboración de la pregunta por la metafísica. ¿Por qué es metafísica? La elaboración de la pregunta es una elaboración de la pregunta por la nada. Y va a decir Heidegger, ¿qué es la nada? Ponemos a la nada, dice, si nos preguntamos ¿qué es la nada? Cometemos un error. Porque ¿qué es la nada? Dice, ponemos a la nada como algo que es, como algo ente, como una cosa. Y si ponemos a la nada como una cosa, esto es un error, porque la nada no es una cosa. Lo mismo que el ser. Dice, ¿qué es el ser? Bueno, el ser justamente no es. Y este es el error que se ha cometido a lo largo de toda la historia de la filosofía según Heidegger. Heidegger es podemos decir que Heidegger es el gran filósofo del ser, o que se pregunta por el sentido del ser. Y justamente Heidegger va a hacer hincapié en que el ser, va a tener una relación inseparable con el tiempo. En cambio, por ejemplo, y esto es una interpretación mía, pueden obviarla totalmente, es que a Foucault le importa el ser, pero no lo va a analizar con respecto al tiempo, sino con respecto a los espacios. Y a ustedes les sonará entonces el tema de las instituciones de encierro, como para tener un ejemplo. Entonces dice, bueno, cuando nos preguntamos por el ser, siempre terminamos respondiendo por lo ente. Entonces, esto es el comienzo de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo, 1927, 2 años antes de esta obra, se los recuerdo por si no vieron la primera parte y no quieren ir a la primera parte, o por si vieron la primera pero no lo recordaban. Entonces, dice, nos preguntamos por el ser y respondemos por lo ente. Nos preguntamos por la nada y decimos si la nada es, cometemos un error porque vamos a entificar la nada, la vamos a hacer una cosa y la nada justamente no es una cosa, es lo no ente y hacia eso nos vamos a dirigir. Dice, hay que tener en cuenta que ¿por qué? ¿Qué es la nada? Dice, bueno, en esto de que en esto que el principio de no contradicción, y esto ya aparece en Aristóteles, y bueno, si algo es, no puede no ser, y si algo no es, no puede ser. Es lógica, dice lógica universal. La lógica universal de la que se guían los filósofos que hacen sistemas filosóficos y la lógica universal en la que se basan las ciencias para analizar sus objetos de estudios, sus fenómenos, sacar sus conclusiones, sacar sus hipótesis, sacar sus análisis y moverse en el mundo, en la practicidad del mundo, en esa exactitud, pero falta de rigurosidad de la que ya hablamos en la primera parte. La lógica no es la instancia suprema, va a decir Heidegger. Y acá hay un ataque básicamente a Kant con la crítica de la razón pura y el idealismo que viene detrás en el siglo XIX, donde se ha puesto al entendimiento y a la razón en la instancia suprema, pero va a decir Heidegger, el entendimiento es importante. El tema es que es un medio que puede ayudarnos a captar la nada. Nos podemos servir del entendimiento, no es que Heidegger está en contra de lo que puede plantear Kant o de lo que puede plantear Hegel, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu o en la ciencia de la lógica.
Fíjense, el título de la obra es Ciencia de la Lógica. Ciencia y lógica, justo lo que se está criticando de algún modo en este pequeño textito. Eh, entonces va a decir, a captar la nada. El entendimiento como medio nos puede ayudar a captar la nada de modo originario y decidir sobre su posible desvelamiento. Lo que nos tiene que ayudar esta meditación, este pensamiento meditativo, esta formulación de la pregunta es a que se nos desoculte, a que se nos revele esa nada. Definición de la nada. Ojo, porque hay acá una definición. Generalmente los filósofos muchas veces se plantean estas preguntas y no suelen arriesgar. Y nosotros encontramos que a lo largo de toda la obra de la fórmula que invita a esta pregunta, a veces o muchas veces no se, no se suele dar definiciones. Pues uno justamente, y esto tiene que ver con el pensamiento y la tarea filosófica en todo caso. En Nietzsche, cuando encontramos definiciones de cosas, de conceptos, después en obras posteriores encontramos que Nietzsche da definiciones contrarias. Entonces decimos, no, Nietzsche se contradice. Nietzsche estaba loco porque en El nacimiento de la tragedia dice una cosa, en Humano demasiado humano dice otra, y en El anticristo o la genealogía de la moral dice otra cosa. Entonces Nietzsche estaba loco o no se puede estudiar porque se contradice y no tiene un sistema. Sí, está bien, no tiene un sistema lógico universal como el que plantea Kant, como el que está criticando Heidegger acá. Y después encontramos también otros conceptos en Nietzsche en los cuales no hay definición. Por ejemplo, el espíritu libre. Se encuentra una definición de espíritu libre ahí, más o menos tomada entre manos. Tomada así de los pelos, pero de alguna forma se nos escurre como el agua cuando queremos, digamos, hacerlo bien metodológica esa definición. ¿Y por qué? Porque justamente decir, bueno, cuando definimos una cosa, lo identificamos y lo fijamos ahí como una verdad absoluta, pero lo que juega Nietzsche como contradicción o como cambio es justamente cambios de perspectiva, de visión, de nuance, que son los matices, lo que intenta captar Nietzsche sobre determinados conceptos. Y justamente lo que te muestra es cuando los fijamos como una verdad absoluta, caemos en el error. Porque está bien que vos digas hoy es de día, es una verdad, pero pasa el tiempo y se convierte en una mentira, en una falsedad. Viene por ahí un poco el juego de lo que está intentando también criticar Heidegger. Entonces dice, bueno, el entendimiento es un medio. Definición de la nada. La nada es la negación de la totalidad de lo ente. La nada es lo absolutamente no ente. Tenemos las cosas, tenemos lo ente, tenemos las cosas que son y tenemos lo no ente, la nada, lo que no es. Y acá habíamos mencionado también en la primera parte que hay toda una terminología negativa que emplea Heidegger y que de algún modo nos ayuda a poder captar y formular la pregunta sobre la nada, donde hay toda una terminología que va a ir acompañando esta formulación de la pregunta. Y dice, nada, negativo, no, negado, negación, negatividad. Negar es una acción del entendimiento. Y acá, en palabras de Heidegger, dice, la negación se funda sobre el no que surge del desistir, que es la nada. Y acá hay todo un juego. Y acá hay todo un juego interesante, porque justamente va a decir, tiene que haber cosas para que puedan ser negadas. Y esa negación nos lleva a descubrir la nada, que esa nada va a aparecer, a desvelarse, a
revelarse a partir de una acción de desistimiento, de cosas que se nos desisten, se nos rechazan, se nos niegan, y ahí vamos a tener experiencia de la nada. Dice, la negación es un modo, cuando las cosas se nos niegan, eso es un modo del desistir, del rechazo, pero no es el único modo. También en acciones hostiles, un desprecio implacable, cuando nos desprecian, cuando hay una acción hostil, cuando hay dolor por el fracaso, cuando la inclemencia de la prohibición se hace presente. Prohibir, fracaso, dolor, desprecio, hostilidad. Todas estas son formas del desistimiento. Y ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno en qué es ese desistir. Dice, la privación, cuando algo se nos queda privado, que no podemos acceder a eso. Y también con la renuncia. Ojo, también porque acá se va a mostrar como muy importante Kierkegaard. Va a decir, la nada es el origen de la negación y no a la inversa. Porque hay nada, es posible negar. Si no, no podríamos negar, porque no tendríamos acceso a la nada. Y acá se pregunta Heidegger, ¿solo hay la nada porque hay el no? Es decir, la negación. ¿O es más bien al contrario? ¿Solo hay la negación y el no porque hay la nada? Y acá se va a poner justamente en esto último. Va a decir, nosotros afirmamos que la nada es más originaria que el no y la negación. O sea, la nada es anterior a que... la nada es anterior, es más originaria y es lo que hace posible que alguien pueda decir que no y que haya negación. Y esto es interesante también porque dice, tiene que darse previamente la totalidad de lo ente para que caiga luego en una negación en la que la nada misma pueda mostrarse, en la que la nada misma pueda mostrarse. Y justamente acá va a decir, y no, justamente acá lo que nos ayuda a pensar es en, bueno, nosotros nacemos, estamos en un contexto, en un entorno relacionado con entes, adquirimos y vamos adquiriendo una precomprensión y un uso, una utilización de las cosas del mundo, y cuando comenzamos a movernos por nuestra vida propia sin necesidad de tener demasiado entendimiento ni uso de la razón, queremos manipular, queremos conocer lo ente, queremos ir descubriendo y asombrarnos con la utilización de las cosas, y cuando no sabemos qué es lo que sí, qué es lo que no, y justamente en la acción del niño que intenta conocer, es decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no, 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 y aparece justamente la negación. ¿Pero por qué? Porque primero se nos abre un mundo en el que nosotros no sabemos movernos y aprendemos a movernos a partir de la experiencia. A partir de esa experiencia y de la innovación, del descubrimiento, vamos conociendo también qué es lo que sí, qué es lo que no. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? Bueno, todo eso es un tema aparte, que no viene acá al caso. Que está dado por hecho, y que acá Heidegger obviamente en la preocupación va por otro lado. Pero tiene que darse previamente la totalidad del ente, tiene que descubrírseme un mundo, revelarse un mundo, un entorno, un contexto en el que yo comience a moverme para que aparezca entonces una negación. Y o sea, si bien una negación puede modificarme mi relación con lo ente, mi relación con las cosas, alguna de esas negaciones, como la que nombrábamos antes, que era el fracaso, la inclemencia, la prohibición, la privación, la renuncia, una acción hostil, el desprecio, pueden permitirnos no solamente quedarnos en el plano de la negación y del no, sino provocar el desistimiento, es decir, el alejamiento y el rechazo de las cosas,
y que la nada misma pueda mostrarse. Vamos a seguir avanzando y esto se va a ir por momentos aclarando y por momentos se va complejizando cada vez más. Dice, una cosa es captar la totalidad de lo ente y otra es encontrarse en medio de lo ente en su totalidad. ¿Qué es lo primero? ¿O qué entiendo yo que es lo primero humildemente? Digo, primero nos encontramos en medio de lo ente en su totalidad. Nosotros estamos acá en un contexto, en esta habitación, con un montón de útiles, de entes, de cosas, y yo estoy ahí en esa totalidad. Ahora, cuando aparecen estos tipos de negaciones o estados de ánimo, que ahora nos vamos a meter con el tema de los estados de ánimo, que son más que importantes en toda la obra de Heidegger, tenemos la posibilidad de captar la totalidad de lo ente, de captarlo, es decir, de encontrarnos de manera originaria, verdadera, absoluta, con las cosas, pero en su totalidad, es decir, con la totalidad de las cosas en un instante. Y ahí es donde juega bastante Kierkegaard. ¿Y por qué esa? Fíjense, hablamos de la negación, de lo negativo, de que una negación que genere desistimiento, y no solamente ese rechazo, ese fracaso, esa inclemencia, esa prohibición, esa privación, esa renuncia, sino por ejemplo el auténtico aburrimiento. No cualquier aburrimiento. Es decir, estoy aburrido, no sé qué hacer. No, no, no. El auténtico aburrimiento. Y fíjense que el auténtico aburrimiento, va a decir, y lo marcan varios filósofos, es del que los artistas comienzan a jugar con la imaginación, con la fantasía, con la creatividad y pueden crear cosas nuevas, cosas originarias. Es decir, no quiere decir que el auténtico aburrimiento, que el aburrimiento en sí, que el aburrimiento en sí se quede en el plano de lo negativo, sino que es lo que permite el descubrimiento de algo nuevo y la posibilidad de salir de ese estado, de salir del estado en el que las cosas no tienen sentido o no me producen, no me movilizan nada, no me generan nada nuevo, y salir gracias a ese auténtico aburrimiento de manera que pueda crear algo nuevo, movilizarme y relacionarme con la totalidad del evento y con las cosas de una manera distinta. De manera más auténtica incluso. Y esto del auténtico e inauténtico también ya lo trabaja Heidegger en Ser y Tiempo. Fíjense también cómo, y a diferencia de otros videos que tenemos acá donde vamos quizás un poco más acelerados y más movidos, en ritmo, en el tempo del discurso y de la muestra o del desarrollo, de la explicación, fíjense que, y esto lo hablaba un poco también con Marcos Represas, donde tenemos el diálogo sobre este texto de qué es metafísica, en el que Heidegger, en el Vecinum, en ese pensar meditativo, en ese pensar reflexionante o de reflexión, invita a pensar en un pensamiento de modo desacelerado. Es decir, ojo, para el pensamiento calculador, eficiente y eficaz está la exactitud y la superficialidad, lo que se manejan en las ciencias, pero la filosofía necesita otra cosa. Necesita otro tempo, otro ritmo. Y el texto mismo genera, los textos de Heidegger en general van generando esa como que está volviendo sobre lo mismo, pero siempre en esa vuelta se va dando algo distinto, se va generando algo nuevo, se va abriendo esa comprensión del ser. Así que mencionamos el auténtico aburrimiento, dice, uno está aburrido. El tedio revela lo ente en su totalidad. Cuando estamos aburridos, se revela las cosas en su totalidad, el aburrimiento como negación, como otra vía de acceso a la negación. Pero van a aparecer también otros estados de ánimo, los Gestalt-Sein,
por el que uno está así. Dice, al invadirnos dicho ánimo, nos encontramos en medio de lo ente en su totalidad. Cuando estamos aburridos nos encontramos en el medio de lo ente en su totalidad. Y eso nos ayuda a captar la totalidad de lo ente. Los estados de ánimo nos ocultan la nada que estamos buscando. Pero en el próximo video vamos a meternos de lleno en la angustia, angst, y el tema del concepto de la angustia, que también tenemos otro video sobre ese tema, junto con Jorge Torres, que tiene su canal en Instagram, su página en Instagram, con podcast también que hace sobre filosofía. Hicimos una conversación sobre Kierkegaard, el concepto de la angustia, y sobre temor y temblor, y hablamos un poco también de la influencia de Kierkegaard en Heidegger y por qué Heidegger lo cita, como ha hecho pocas veces, a Kierkegaard y, en Ser y Tiempo, y lo usa como una gran referencia sobre este tema. Así que si te gustó, si te interesó, por favor, deja tu comentario, deja tu mensaje, deja el like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo, a seguir creando contenido. Y te invito a que sigas la tercera parte de qué es metafísica, que es un video que todavía da para mucho, para seguir reflexionando, para seguir pensando. Ya en el próximo video nos vamos a meter con el tema de la angustia, de la diferencia de la angustia con el miedo, y vamos a concluir con la respuesta a la pregunta ¿qué es metafísica? Así que sin más, te espero en el próximo video y nos estamos viendo pronto en este canal de Filosofía en Marcha. Saludos.